Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo video para armar un programa. Hoy te tengo un video que seguramente te sirva mucho si es que recién estás comenzando en el mundo de la programación. Todavía no sabes cuál sería la ruta adecuada para convertirte en un desarrollador full stack. Así que bueno, en este video te traigo la solución justamente para este problema, más que nada porque yo también estuve en tu lugar, yo también arranqué desde cero y me costó mucho encontrar la ruta adecuada o que alguien me diga más o menos el paso a seguir para convertirme en un desarrollador full stack. Así que si vos querés convertirte en un desarrollador full stack y todavía no sabes por dónde arrancar o por dónde encarar, quédate en este video que te traigo la solución. Bueno, como comenté, yo también estuve en tu situación de que todavía no sabía por dónde arrancar, pero ahora con el paso del tiempo y la experiencia que fue adquiriendo en mi trabajo, creando contenido y estudiando programación, ya tengo una ruta definitiva o una ruta ideal para convertirte en un desarrollador full stack. Aclaro que esta ruta puede variar según tus necesidades, tus requisitos o el lenguaje de programación a estudiar, pero hoy te traigo una ruta muy default, por así decir, o que la siguen muchas personas. Esta ruta yo la hice para un caso hipotético de que yo perdiera todos mis conocimientos en la programación, tendría que arrancar desde cero nuevamente y tendría que arrancar a estudiar todo desde cero. Así que te dejo con la ruta definitiva. Bueno, como vemos es un caso hipotético desde que yo arrancaría desde cero. Así que lo que vamos a hacer es directamente ir a la ruta. Este es un momento de apreciación para mis mates que son los mejores. Bueno, ya sé que te lo van a decir todos, pero yo te lo vengo a remarcar y seguramente no le des mucha importancia porque muchas personas no le dan importancia y es el inglés. El inglés es el idioma por excelencia o el idioma internacional o más usado en el mundo, por así decir. Así que sí o sí lo tenés que saber. Actualmente yo lo estoy estudiando el inglés y sinceramente estoy muy contento de haber tomado esta decisión de arrancarlo. Y no es solamente para cobrar en dólares o trabajar para afuera. Hoy todas las empresas piden aunque sea un nivel básico de inglés y no podés ir a presentarte a cualquier entrevista sin saber inglés. Así que el primer punto del roadmap es que estudies inglés. El segundo punto, también te lo van a decir todos, es HTML. ¿Por qué HTML? Porque bueno, yo pienso que para arrancar a estudiar programación primero tenemos que ver todo de forma más visual. Así que con HTML vos vas a poder arrancar a hacer las estructuras o maquetaciones de las páginas web y después complementándolo con el siguiente punto ya vas a poder darle un poquito de estilo. Así que supongo que ya sabrás cuál es. Y el segundo punto, como bien sabrán, es CSS. CSS se utiliza para darle estilo a una página web o, por así decir, darle estilo a la maquetación del HTML. Con el HTML vamos a conseguir la estructura de nuestra página web y con el CSS vamos a darle el estilo, los colores, cómo queremos que se alineen, si queremos que se alineen al final de la página, al principio de la página, etcétera. Una vez que nosotros ya tenemos conocimientos sólidos en HTML, CSS, vamos a pasar al cuarto punto de este roadmap y va a ser tu primer lenguaje de programación. Sí, sería JavaScript. Como saben, JavaScript, o para los que no saben se los comento, se utiliza para dar dinamismo a una página web o generar interacción con el cliente. Básicamente va a ser el encargado de cuando nosotros apretamos un botón que haga una acción, cuando nosotros tocamos un menú que se despliegue y todas las interacciones que tiene nuestra página web o todo el movimiento que tiene nuestra página web. Así que una vez que nosotros sabemos HTML, CSS, vamos a poder pasar a JavaScript. Y con JavaScript ya vamos a poder crear aplicaciones web o páginas web completas. Vamos a poder, por así decir, hasta vender nuestro servicio. Obviamente debemos estar en un nivel avanzado, pero con esto ya podrías arrancar a vender tus servicios de desarrollador de páginas web. Acá hacemos un paréntesis y lo que hacemos es realizar proyectos de páginas web. Como dije, con estas tres tecnologías, nosotros ya vamos a poder ofrecer un servicio de páginas web. No te estoy diciendo que lo vendas, no te estoy diciendo que lo ofrezcas a la persona, simplemente te estoy diciendo que realices proyectos personales. Hacer páginas web para practicar, no simplemente para vender y ganar plata. Una vez que ya hayamos practicado y ya llevemos un tiempo con HTML, CSS y JavaScript, te voy a recomendar lo siguiente. Y esta muchas personas no lo suelen recomendar, pero se pide en cualquier trabajo y sí o sí lo tenés que saber. Y es Git y GitHub. Como saben, son gestores de versiones y lo que nos van a permitir hacer es tener un control de nuestro código. Por así decir, tener un seguimiento de nuestro código. Esto se utiliza mucho más que nada porque en el mundo de la programación se trabaja en conjunto, así que debemos sí o sí saber Git y GitHub para poder trabajar colaborativamente y a su vez tener un registro del estado de nuestro código. Ahora varía un poco el roadmap porque básicamente vos vas a decidir qué framework utilizar. Yo te voy a dar una recomendación, pero bueno, cada uno elige lo que quiere y va a ser los frameworks de frontend. Como ven, yo puse tres principales que son React, Vue y Angular, que son frameworks para frontend. En este caso yo dije que vos deberías elegir uno para estudiar y profundizar completamente y luego ya si querés puedes hacer variaciones entre estudiar uno, entre estudiar otro. Mi recomendación es React y no es más que nada por el mercado laboral. En la mayoría de puestos de trabajo laboral o ofertas laborales que yo veo en LinkedIn, en cualquier red, te piden React.
Actualmente en la empresa donde estoy trabajando piden React, así que por excelencia yo te diría que estudies React. En caso de que no tengas ganas de estudiar React, me iría por Vue, pero bueno, esto ya es personal de cada uno va a decidir qué estudiar. Yo te doy una recomendación, pero bueno, yo doy simplemente como un esquema o un paso a seguir. Cada persona lo puede variar y ajustar a sus gustos, como dije al principio del video. Bueno, ahora vamos al siguiente punto, que esto suele ser más opcional, pero bueno, yo lo recomiendo estudiar y es TypeScript. Muchas personas no te lo van a recomendar, yo recomiendo estudiarlo más que nada porque bueno, acá vamos a saber lo que es el tipado estático, básicamente que sería darle un valor o decir el tipo de datos que son nuestras variables, al contrario que JavaScript no necesita un tipado estático, es dinámico, básicamente vos le podés eh, asignar un valor cualquiera a una variable sin definir su tipo y el compilador ya va a saber de qué tipo es. Así que bueno, yo te recomiendo TypeScript porque se utiliza mucho y lo piden mucho. Bueno, en este momento de la ruta ya deberíamos saber inglés, HTML, CSS, JavaScript, Git y GitHub, algún framework de frontend como React, Vue o Angular y TypeScript. En este momento ya seríamos frontend. Yo los consideraría desarrolladores frontend. Obviamente faltan muchas cosas todavía para convertirse en un desarrollador full stack y esta es la parte más interesante o que más me gusta a mí, que sería el backend. Como saben, yo soy desarrollador de backend, actualmente estoy trabajando con Node y Express, así que bueno, esta es la parte que más me gusta y lo que más empeño le puse, se podría decir. Y bueno, vamos a pasar a la primera recomendación de backend. Y la primera recomendación de backend va a ser tu lenguaje de programación de backend. Es un punto muy amplio y que se puede ir para muchos caminos, sinceramente. Mi recomendación es que como ya somos desarrolladores frontend, en teoría, te vayas con Node y Express. Es un lenguaje de programación que se utiliza para el backend de sistemas web o se suele utilizar mucho para backend de sistemas web. Sería como por así decir el JavaScript del backend, porque básicamente corre del lado del servidor. JavaScript corre del lado del cliente y Node es un entorno de ejecución, se podría decir más que un lenguaje de programación, que lo que nos permite es correr código JavaScript del lado del servidor. Express es el framework por excelencia de Node que nos permite crear aplicaciones muy rápidas y escalables. Por otro lado, otra recomendación que tengo es que te vayas con Python y ahí, bueno, ya un framework como puede ser Flask o Django. Aclaro, en este punto se pueden introducir miles de lenguajes de programación, como puede ser Java, como puede ser PHP, como puede ser lo que quieras. Por eso te digo que en este momento te pares a pensar y digas, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué lenguaje de programación me conviene? Investigar el lenguaje de programación porque existen muchos. Yo te doy estas recomendaciones porque es lo que más se pide en el mercado laboral. Si se pediría PHP en el mercado laboral, yo te hubiese puesto PHP. Pero como saben, PHP, entre comillas, está en decadencia. Yo no soy hate de PHP, es más, he programado con PHP. Pero bueno, esta es mi recomendación. Pero como ven acá abajo, existen muchos lenguajes con frameworks que también son increíbles, así que vos deberías elegir el que más se adapte a tu gusto. Lo siguiente que vamos a ver son bases de datos relacionales. Yo solo te puse dos ejemplos porque también son de las más utilizadas, pero también existen muchas bases de datos relacionales que son muy buenas, pero en mi opinión, las que están en tendencia son PostgreSQL y MySQL. Son dos bases de datos relacionales, lo que nos van a permitir es crear o almacenar datos, como saben lo que es una base de datos, así que mi recomendación sería que te tires por estas dos, MySQL y PostgreSQL. Pero con el siguiente punto vamos a complementar todas las bases de datos, y como saben, o se deben imaginar, son bases de datos no relacionales, que en este caso yo personalmente me iría con MongoDB o Redis. Principalmente creo que con MongoDB me tiraría más, porque se suele pedir mucho y es muy utilizada o es la base de datos principal en las bases de datos no relacionales. Así que en mi caso yo me iría con Mongo, luego estudiaría Redis. Pero bueno, estas serían las dos bases de datos principales de no relacionales, aunque existen muchas otras más. Pero bueno, yo te doy estas recomendaciones. Lo siguiente que vamos a ver en este roadmap para hacer un full stack, ahora estamos en la parte del backend, sería seguridad. Esta parte es muy importante, porque si vos creas increíbles aplicaciones, increíbles sistemas web, pero que no tienen buena seguridad, es una porquería, sinceramente. Lo que tenemos que hacer es conservar la integridad de los datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, mediante prevención de inyecciones SQL, mediante autenticación como JSON Web Tokens o muchísimos más protocolos de autenticación que tenemos en el desarrollo web o en el desarrollo de backend en este caso. Pero bueno, la seguridad la tenés que implementar. Así que este punto es muy importante y va a determinar si tus aplicaciones web o si tus sistemas son buenos o son una porquería.
sinceramente. Ahora vamos a hacer un stop y lo que te recomiendo es que practiques. Practica mucho, mucho, mucho. Como saben, para saber programar hay que practicar. Si no, no vas a llegar a nada. Y lo que te recomiendo es, bueno, que practiques la creación de proyectos backend, como puede ser una API RESTful, que practique lo que es hacer un CRUD con ciertas entidades. Que básicamente es crear entidad, leer entidades, actualizar entidades y eliminar entidades. Así que eso te lo recomiendo porque es lo que más se utiliza en el backend. Así que si no sabes eso, tenés que practicarlo. Y bueno, una vez que ya hayamos practicado muchísimo y ya tenemos un montón de proyectos creados con distintas tecnologías, con distintas bases de datos, con protocolos de seguridad, ahí ya podemos pasar a lo que sería el siguiente punto de este roadmap, que sería el despliegue de servicios. Cualquier servicio que vos tanto haces como frontend o como backend, en algún momento se va a tener que desplegar para que esté disponible para todas las personas que lo quieren utilizar. Así que en este momento yo te voy a recomendar algunas páginas donde vas a poder desplegar tu servicio frontend o backend de manera gratuita, algunas de paga, pero bueno, algunas por excelencia o por popularidad podríamos decir, está Vercel, está Netlify, AWS, Google Cloud Platform, Heroku y Firebase. Vos, si sos tanto desarrollador backend como frontend, quizás en algún momento te piden hacer algún despliegue de una API, de alguna base de datos o de algún servicio. Así que tenés que saber sí o sí cómo hacer despliegues. Y por último, en este roadmap tenemos Docker. Vamos a tener que saber Docker sí o sí porque muchas veces se utiliza. No creo que te lo pidan si sos un junior o recién estás arrancando a programar, pero en algún momento de tu carrera te van a pedir que sepas utilizar Docker. Se suele utilizar literalmente muchísimo, pero bueno, en seniorities mucho más altos. Yo creo que el Docker se suele pedir en puestos ya llegando a semi-senior. Así que bueno, si ya estás en esa etapa que te estás considerando un semi-senior, tenés que aprender Docker sí o sí. Y una vez que terminamos de estudiar Docker, como verán, tenemos las banderitas y esto significa que somos desarrolladores full stack. No sin antes recalcar que, bueno, con el simple hecho de que hayas estudiado no significa que lo sabés, tenés que practicar mucho, hacer proyectos personales y metete a trabajar con personas en proyectos para comunidades, porque eso es lo que más experiencia te va a dar. Personalmente, yo ya tenía bastantes conocimientos en muchas tecnologías, pero no tenía muchos proyectos personales y sinceramente no me servía de nada. Así que te recomiendo que te arranques a hacer proyectos personales y con esto ya resumimos lo que sería nuestro roadmap para convertirte en un desarrollador full stack. Te hago un paneo general para que te quede al final del video. Inglés, HTML, CSS, JavaScript, GitHub, algún framework de frontend como puede ser React, Vue o Angular. Después tenemos TypeScript y ahora arranca el backend. Node.js con Express o Python con algún otro framework. Después tenemos bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL. Y después ya pasamos a no relacionales como puede ser MongoDB o Redis. Después, casi por último, tenemos la seguridad. Después el despliegue de servicios. Y para terminar tenemos Docker. Y si ya tenés todos estos conocimientos en la programación y sabes, todos estos apartados que te nombré anteriormente, yo te consideraría un desarrollador full stack. Obviamente, el seniority va a depender de la experiencia que tenés o de los proyectos que hayas realizado. Por eso recalco que para aprender a programar hay que practicar todos los días. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sinceramente, a mí me gustó mucho hacer este roadmap para ustedes. Así que este roadmap se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan ver y descargar. Si quieren lo pueden imprimir, hacer lo que quieran y ir tachando las tecnologías que van conociendo. Así que bueno, este fue otro video para Román Programa. Como saben, en Instagram aparezco como Mentes Programadoras, en TikTok también, me pueden ir a seguir si quieren. Y nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero.